En Voz Alta Relatos presenta La habitación número 2 de Andrea Camilleri, un caso del comisario Montalbano, perteneciente al libro de relatos titulado Muerte en mar abierto. Capítulo 1. Estaban hablando de esto y aquello, sentados en la galería, cuando de repente Livia soltó una frase que sorprendió a Montalbano. «Cuando envejezcas, serás peor que un gato acostumbrado a su rutina», dijo. «¿Y a qué viene eso?», preguntó el comisario atónito, y puede que también algo molesto. No le hacía gracia pensar en envejecer. «Tú no lo ves, pero eres sumamente metódico, ordenado. Si algo no está en su sitio, te da rabia, te pones de mal humor. Venga ya. No te das cuenta, pero eres así. En la trattoria de Calogero te sientas siempre a la misma mesa, y cuando no vas a comer allí, eliges siempre un restaurante al oeste». «¿Al oeste de qué?». «Al oeste de Vigata. No me vengas con esas. Monterreale, Fiacca. Nunca vas, qué sé yo, a Montelusa o a Fela. Y seguro que allí hay sitios buenos. Por ejemplo, me han dicho que en San Vito, en la playa de Montelusa, hay como mínimo 2 restaurantes que... ¿Sabes cómo se llaman? Sí, l'Àncora y la Padella. ¿Tú cuál escogerías? Así, por intuición, me parece que la Padella. Pues esta noche te llevo, zanjó el comisario. Para enorme satisfacción de Montalbano, cenaron fatal. Aquello era casi comida para perros. Bueno, no, seguro que los perros comían mejor. El local presumía de su fritura mixta de pescado, pero el comisario tuvo la sospecha de que el aceite que utilizaban era de motor de camión y el pescado, en lugar de estar crujiente como era de esperar, estaba blandurrio y acuoso, como si lo hubieran preparado el día anterior. Cuando Livia se disculpó por el error que había cometido, a Montalbano le dio la risa. Acabada la cena, sintieron el impulso inmediato de limpiarse el paladar y fueron a tomar algo, él un whisky y ella un gin tonic, a un bar que quedaba justo a la orilla del mar. Al volver a Vigata, y para demostrar a Livia que no era tan incapaz como ella creía de salir de su rutina, Montalbano tomó un camino distinto del habitual. Llegó a las primeras casas de la parte superior del pueblo, desde donde se divisaban el puerto y el mar sereno, en el que la luna se reflejaba como en un espejo. «¡Qué bonito! Vamos a parar un momento», pidió Livia. Bajaron del coche y el comisario encendió un pitillo. Eran poco más de las 12 y el barco correo para Lampedusa, todo iluminado, estaba maniobrando para salir del puerto. Al filo del horizonte se veía la luz de alguna barca. Justo detrás de ellos, algo aislado, había un viejo edificio de 3 plantas, bastante destartalado, en cuya fachada desconchada aquí y allá brillaba un rótulo de neón: Hotel Panorama. La puerta estaba cerrada. Los clientes que llegaran tarde tendrían que llamar al timbre para entrar. Livia, fascinada por aquella noche tranquila y clara, quiso esperar a que el barco correo estuviera en mar abierto para marcharse. «Noto como un olor a quemado», comentó cuando ya se acercaban al coche. «Yo también», contestó el comisario. En ese preciso instante se abrió la puerta del hotel y una voz empezó a gritar desde dentro: «¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuera todo el mundo! ¡Deprisa! ¡Fuera todo el mundo!». «Quédate aquí», ordenó Montalbano a Livia, mientras él se precipitaba hacia la puerta. Por algún lado le pareció oír el rugido de un coche que arrancaba y se alejaba a toda prisa, pero no habría podido jurarlo, porque del interior del hotel surgían ruidos extraños. En cuanto entró en el vestíbulo pequeño y estrecho, vio, entre una densa humareda, lenguas de fuego altas y decididas al fondo de un corto pasillo. Al pie de la escalera que había en el centro del vestíbulo y que llevaba al piso de arriba, un individuo en camiseta de tirantes y calzoncillos seguía dando voces: «¡Salgan, deprisa! ¡Fuera todo el mundo!».
En ese momento bajaron por la escalera, unos en ropa interior y otros en pijama, pero todos soltando maldiciones, con los zapatos y la ropa en la mano. Primero 3 hombres, luego 2 más y por fin otro. Este último iba completamente vestido y llevaba un maletín. En aquel hotel no había mujeres. El que estaba al pie de la escalera, un anciano, se volvió para salir él también y entonces vio al comisario. —¡Vámonos! —¿Quién es usted? —El propietario. —¿Están a salvo todos los huéspedes? —Sí, habían vuelto todos. —¿Ha llamado a los bomberos? —Sí. De repente se quedaron a oscuras. Fuera se oían ya los gritos de una veintena de personas de las casas vecinas que habían bajado a la calle sin siquiera vestirse. —Sácame de aquí —pidió Livia, inquieta. —Están todos a salvo —dijo el comisario para tranquilizarla. —Me alegro, pero los incendios me dan miedo. —Vamos a esperar la sirena de los bomberos —contestó Montalbano. A la mañana siguiente tomó el camino más largo para ir a la comisaría, el que pasaba por la parte alta del pueblo. Le había entrado la curiosidad, tan repentina como irresistible, de saber cómo había acabado el viejo hotel. Dado que los bomberos habían llegado tarde y que para apagar las llamas había hecho falta mucho tiempo, el interior del edificio había desaparecido. Se había quemado todo. Solo quedaban en pie las paredes externas, con agujeros en lugar de ventanas. Dentro aún había algún bombero trabajando. Todo el perímetro estaba acordonado. 4 guardias municipales mantenían a raya a los curiosos. Montalbano los miró con cara de pocos amigos. No soportaba ese turismo de la desgracia, a esa gente que corría a ver el lugar de un desastre o de un delito. Si hubiera muerto alguien en el incendio, seguro que la multitud congregada se habría triplicado. En el aire aún había olor a quemado. Lo invadió un intenso sentimiento de desolación y se marchó. Estaba aparcando cuando vio que Mimi Augello salía a toda prisa de la comisaría. —¿A dónde vas? —Me ha llamado el jefe de los bomberos. Han apagado un incendio que esta noche... —Estoy al tanto. Dice que no cabe duda de que ha sido intencionado. Cuando vuelvas me pones al corriente. Mientras le contó a Fazio cómo habían acabado Livia y él delante del hotel en el momento del incendio y cómo había asistido a la salida de los clientes. —¿Tú conoces al propietario? —Sí, claro. Se llama Aurelio Ciulla. Es amigo de mi padre. —¿Y ya está? —Jefe, a Ciulla ese hotel no le da ni para pipas. Aguanta con ayudas y subvenciones del ayuntamiento, del gobierno regional. ¿Por qué no cierra? Casi ha cumplido 70 años y le tiene cariño al hotel. Si lo cierra, ¿qué hace? ¿Cómo se las apaña? Dicen los bomberos que el incendio ha sido intencionado. ¿Crees que puede haber sido el propio Ciulla? ¿Qué va? Por lo que yo sé, es un hombre honrado. Nunca ha tenido problemas con la ley. Es viudo, no va con mujeres, no tiene vicios, aunque puede que por desesperación... Augello volvió al cabo de 2 horas. No parecía de muy buen humor. Un chasco de 3 pares de narices. Al final, el jefe de los bomberos, después de mucho rebuscar, no está muy convencido de que el incendio haya sido intencionado. ¿Por qué? El fuego se declaró en el cuarto de la ropa blanca, que es bastante grande y está en la planta baja, al fondo del pasillo. Allí guardaban las sábanas, las fundas de las almohadas. El jefe de los bomberos ha encontrado una botella de cristal que sin duda alguna contenía gasolina. —¿Un cóctel molotov? —preguntó Montalbano. —Eso le ha parecido. ¿El cuarto tenía ventana? —Sí, y estaba abierta. Pero el señor Ciulla, el propietario, le ha dicho que allí guardaba una botella de gasolina porque le iba bien para quitar manchas. ¿Y entonces? Y entonces no hay explicación, porque está claro que no se trata de un cortocircuito. De todos modos, el jefe de los bomberos no lo ve muy claro. Montalbano reflexionó un momento y luego dijo: —A mí las cosas que se quedan sin explicación me fastidian. —Y a mí —respondió Augello—. ¿Sabes qué te digo?
Llama a Chula y dile que se pase por aquí después de comer, a las 4. Augello salió y volvió al cabo de 5 minutos. Dice que vendrá a las 6 porque lo han llamado de la aseguradora Fides por lo del incendio. ¿A qué número has llamado? Al que me ha dado él. Me ha dicho que era el de su casa. ¿Y cómo es que anoche dormía en el hotel? Y yo qué sé, pregúntaselo a él cuando venga. Aurelio Chiula, que iba vestido discretamente, era el hombre con el que había hablado Montalbano la noche anterior, mientras el hotel era pasto de las llamas. Siéntese, señor Chula. Ya conoce al doctor Augello y al inspector Fazio. Y usted y yo nos conocimos anoche. Ah, sí. ¿Cuándo? Me encontraba en las inmediaciones del hotel cuando se declaró el incendio. Entré y hablamos. Discúlpeme, pero no me acuerdo de nada. Es comprensible. Tengo curiosidad. ¿Cómo es que ayer durmió en el hotel? Chula lo miró extrañado. Pero si el hotel es mío. Lo sé perfectamente, pero como le ha dado al doctor Augello el teléfono de su piso de Bigata... Ah, ya lo entiendo. Lo hago a menudo, comisario, y no sé muy bien por qué. Algunas noches, si me da por ahí, o si hace demasiado calor, duermo en el hotel, y otras no. Entendido. ¿El hotel está asegurado? Por supuesto. Y estoy al día de todos los pagos. Pero hoy los de la aseguradora me han citado para decirme que han recibido un informe de los bomberos que dice que el incendio fue intencionado, por lo que, antes de nada, tienen que cerciorarse de que no lo fue. Precisamente por eso le he llamado, para que nos viéramos y tratáramos de entender. Comisario, no hay gran cosa que entender. Como el hotel no va bien, o digamos incluso que va bastante mal, todo el mundo cree que he sido yo el que le ha prendido fuego para embolsarme el dinero del seguro. Tiene que reconocer que... A ver, yo a los de la aseguradora les he dicho que demostrar que no he tenido nada que ver no es cosa mía. Ya lo sé, es cosa nuestra y de ellos. Si todo saliera bien, ¿cuánto deberían pagarle? Una miseria. Unos 20 millones de liras. Bueno, una miseria tampoco es que sea. Es que yo puedo demostrar que no tenía el más mínimo interés en incendiar el hotel. ¿Y eso? ¿Usía conoce al ingeniero Curatolo? Montalbano miró a Fazio. Tiene la mayor constructora de la provincia, explicó éste. Pues la semana pasada me llamó él en persona. Quería que le vendiera el hotel. Me daba 30 millones. Le interesaba el solar edificable. A ver, ¿qué motivo iba a tener yo para provocar un incendio y arriesgarme a ir a la cárcel? Si no me creen, llamen al ingeniero y ya verán que les digo la verdad. Capítulo 2. El razonamiento era impecable y alejaba a Chula de las sospechas de haber sido el culpable. Sin embargo, el asunto del ingeniero merecía un mínimo de atención. Con el hambre de solares edificables que había en aquel momento, no cabía descartar la posibilidad de que alguien hubiera recurrido a un acto peligroso. ¿Cómo contestó usted a la propuesta de Curatolo? Ni sí ni no. ¿Le dio largas? No, comisario. Él no quería una respuesta de inmediato. Me dejó 15 días para pensarlo. ¿Y ahora va a decirle que sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no hubiera habido incendio, ¿qué le habría contestado? Muy probablemente que no, pero... ¿Pero qué? Si Usía cree que puede haber sido el ingeniero para obligarme a vender el terreno, le digo yo que va muy desencaminado. No es su estilo hacer estas cosas. Montalbano miró a Fazio, que asintió. Estaba de acuerdo con lo que había dicho Chula. Excluida esa hipótesis, al comisario se le ocurrió otra de inmediato y decidió afrontar directamente la cuestión, sin rodeos. La zona en que estaba su hotel es territorio de los Sinagra. ¿Usted paga el pizzo? Chula no se mostró en absoluto impresionado por una pregunta tan explícita. No, señor.
Montalbano reaccionó con firmeza. No me venga con esas. Comisario, la mafia sabe quién tiene dinero y quién no. A mí de vez en cuando me piden algún favor y se lo hago. Por ejemplo, me mandan a alguien al hotel 1 o 2 noches y yo no le cobro nada. ¿Pero registra su nombre? Siempre. Llegamos a un acuerdo claro y lo han respetado. Nunca he escondido a fugitivos ni a gente así. En ese momento, Montalbano se acordó de algo que había visto la noche anterior. ¿Por qué estaban arriba todos los clientes? ¿En la planta baja no hay habitaciones? Se lo explico. La planta baja está compuesta por una cocina y un comedor que llevan años cerrados, un saloncito para los clientes, el despacho, 2 baños, la habitación número 1, la número 2 y el cuarto que se incendió. Las 2 habitaciones son grandes, cada una con su sala de estar. En la 1 estaba yo y la 2 casi siempre está desocupada porque es la más cara. Los clientes estaban todos ubicados en el primer piso, por el simple motivo de que así a la camarera le resulta más cómodo limpiar las habitaciones. ¿Hay aparcamiento? Sí, señor, en la parte de atrás. Es grande. ¿Está vigilado? No, señor. Y como no hay vigilancia y está al aire libre, muchas veces los vecinos dejan allí el coche sin cortarse, pero yo hago la vista gorda y no digo nada. ¿Hay entrada trasera? Sí, señor. Da al aparcamiento. A ver si lo entiendo. Cualquiera que pasara por la calle podría meterse en el aparcamiento, cruzarlo y llegar a la ventana del cuarto de la ropa blanca sin que nadie lo detuviera. Pues sí. ¿Las fichas y los registros han quedado destruidos? Sí, señor. ¿Los de anoche eran clientes habituales? 4 sí y 2 no. Por casualidad no recordará sus nombres. Sí, claro. Tengo la lista para el reembolso de los daños. Solo uno no quiere dinero porque no ha perdido nada, pero de todas formas me sé el nombre y el apellido. Hágame el favor de entregarle esa lista hoy mismo al inspector Fazio. Puedo dictársela ahora porque tengo una memoria de elefante. ¿Dónde han alojado a los clientes? En el Hotel Eden. Le pido un poco más de paciencia. Cuénteme qué había exactamente en ese cuarto. Sábanas, fundas de almohada, toallas, trapos, servilletas, también papel higiénico, bayetas. ¿Todo material inflamable? Sí, señor. Por lo general, ¿la puerta estaba cerrada con llave? ¿Qué va? ¿Cuánta gente se encarga de coger de ese cuarto lo que se necesita? Una sola persona, la camarera, Chichina, que es la única fija. Es de absoluta confianza. Lleva 10 años conmigo. En caso de necesidad, llamo a una segunda camarera, Filipa. Pero ayer solo estaba Chichina y por la noche se va a dormir a su casa. ¿Chichina fuma? No, señor. ¿Descarta usted que algún cliente o alguien de fuera entrase en el cuarto? ¿Por la puerta? Sí. Me habría dado cuenta. Una última pregunta. ¿Entre los clientes de anoche había alguno al que no tenía que cobrar? Chula lo pilló al vuelo. Sí, señor, uno. ¿Su nombre está en la lista que va a darnos? Desde luego. Señáleselo, Fazio. ¿Quién le dijo que tenía que ofrecerle un trato especial? Me telefoneó Elio Sambito. Señor Chula, para mí, con eso ya basta. Acompañe a Fazio a su despacho. Yo me despido ya y le agradezco su amabilidad. ¿Qué te ronda por la cabeza? Le preguntó Mimi Augello. Si el jefe de bomberos dice que algo no le cuadra, sus motivos tendrá. Hablando con Chula, hemos descartado como posibles autores del incendio al propio Chula, al ingeniero Curatolo y a la mafia por cuestiones de pizzo. ¿Te parece poco? No, pero ¿qué tienen que ver los clientes con todo esto? ¿No es posible que el que incendiara el hotel tuviera algo en contra de alguno de ellos? Es posible, pero me parece una locura que, para deshacerse de alguien, se arriesguen a provocar una matanza. No sería la primera vez que sucede.
Fazio volvió poco después. ¿Te ha dictado la lista? Sí, jefe, pero no basta. ¿Por qué? Porque Chula se acuerda del nombre y el apellido, pero son todos de fuera y él no sabe dónde viven. Y tampoco se acuerda de los números de teléfono. En la lista que tiene en casa, en cambio, sale todo detallado. Dentro de un cuarto de hora me la trae y hago una fotocopia. ¿Quién es Elio Sambito? Uno de la familia Sinagra. Es una especie de responsable comercial. Dirige los asuntos, digamos que legales. ¿Y el cliente que le mandó a Chula? Es un tal Ignacio Scuderi. No lo conozco. Aquel asunto tenía pinta de ir a alargarse. Montalbano miró la hora. Muchachos, se me ha hecho tarde. Seguimos con esto por la mañana. Aquella noche, Livia no abrió la boca cuando el comisario la llevó a cenar al oeste, y precisamente al restaurante de Montereale, que estaba a la orilla del mar, y que tenía como especialidad unos antipasti abundantes, variados y sabrosos. Cuando ya estaban acabando, Montalbano mencionó la posibilidad de que el incendio del hotel hubiera sido intencionado. La joven planteó la pregunta más lógica y natural. ¿Sospechas del propietario? El comisario le hizo un resumen de todo lo que había descubierto gracias a la conversación con Chula. O sea, que supones que alguien prendió fuego al cuarto de la ropa desde fuera, por la ventana. Es una posibilidad. Acabo de acordarme de una cosa, comentó entonces Livia. En su momento no le di importancia, pero ahora que lo dices... ¿Viste algo raro? Bueno, tú acababas de entrar en el hotel y yo te miraba desde dentro del coche cuando pasó un vehículo a toda velocidad por la callejuela lateral. Se dirigió hacia mí y luego torció a su izquierda. Es decir, hacia Montelusa. Sí. Yo también oí el ruido de un coche que arrancaba y salía a toda pastilla. Puede que dentro fuera el que provocó el incendio. Livia pareció dudar. ¿Qué pasa? No sé por qué, pero no estoy muy segura de que al volante fuera un hombre. En fin, es una impresión. No me imagino a una mujer pirómana. Me habré equivocado. A la mañana siguiente, Fazio tardó bastante en llegar a comisaría, pero para compensar llevaba noticias interesantes. Jefe, he de decirle que de los 6 clientes de la lista de Chula, 2 aún siguen en Vigata y los demás se han marchado. Aún así, tengo la dirección y el teléfono de todos. Empecemos por esos 2. ¿Quiénes son? Uno se llama Ignacio Scuderi y es un mecánico de Palermo. El otro, un tal Filippo Nuara, es comerciante de cereales en Favara. Scuderi es la persona que, según nos dijo Chula, le había mandado Elio Sambito, el hombre de los Sinagra. Sobre ese Scuderi habría que... Ya me he informado, jefe. Es un mecánico especializado que trabaja para una empresa de camiones frigoríficos de Palermo. Ha venido a hacer el control y revisión de los vehículos que tienen los Sinagra para el transporte de pescado. No creo que tuviera nada que ver con el incendio. Montalbano se quedó desilusionado. ¿Y del comerciante de cereales qué me dices? En ese caso la cosa ya no está tan clara. ¿Qué ha venido a hacer un pueblo como Vigata, donde hace 30 y pico años que ya no se exportan cereales? ¿Tienes la respuesta? He telefoneado a Chula y me ha contado que el tal Nuara es una especie de cliente fijo que viene todos los meses en la misma fecha y se queda aquí 3 días. Le he preguntado si recibe llamadas o si ve a alguien y según Chula ni una cosa ni la otra. Como Nuara aún no había salido del hotel, he mandado que Gallo lo vigile de cerca y me informe de a dónde va y a quién ve. Y con los 4 que ya se han ido, ¿qué podemos hacer? De esos 4, uno es representante y vive en Palermo. El segundo es un aparejador de Caltanissetta. El tercero, un agrimensor de Trapani. Y el cuarto, un abogado de Montelusa. Podemos escribir a las distintas jefaturas provinciales y pedirles información. Estás de broma. Si nos contestan dentro de 3 o 4 meses, podremos darnos con un canto en los dientes.
Entonces, ¿qué piensa hacer? Tienes los nombres, ¿no? Y contamos con amigos en toda Sicilia, ¿no? Pues vamos a dirigirnos directamente a esos amigos. Y si nos enteramos de algo digno de tener en cuenta, vamos en persona a ver cómo está la cosa. No hay tiempo que perder. En Palermo yo tengo al comisario Lanuzza. Capítulo 3. Fazio subió la apuesta. En Caltanissetta yo tengo al inspector Truscia. Montalbano no quiso quedarse atrás. En Trapani está lo verde, y en cuanto a Montelusa, no hay que preocuparse. Lo único que tenemos que hacer es elegir a uno. Llamaron a la puerta. Era Gallo. ¿Por qué has vuelto? Le preguntó Fazio. Porque he hecho lo que me tocaba y me ha parecido que ya no valía la pena seguir pegado a Nuara. Lo he dejado pagando la cuenta del hotel, con el taxi esperando en la puerta. Se marchaba. ¿Qué ha hecho por la mañana? Ha bajado, ha llamado a un taxi que lo ha llevado a una floristería, ha pedido que le preparasen un ramo bien grande, ha subido de nuevo al taxi, ha ido al cementerio, ha dejado el ramo encima de una tumba, ha rezado y luego ha vuelto al hotel. ¿Has visto el nombre de la lápida? Sí, Giovanna Rosotto de Nuara. Llama al párroco y pregúntale si ayer dijeron una misa por el alma de la señora Nuara. Fazio telefoneó y recibió confirmación. Aquel pobre hombre, explicó el cura, acudía todos los meses a visitar la tumba de su mujer. El primero en contestar a la petición confidencial hecha por Montalbano fue su homólogo Pipolo Verde, de Trapani, que lo llamó a las 5 de la tarde del día siguiente. Salvo, quería saber algo sobre un tal Saverio Custonacci, agrimensor, y de algo me he enterado. Cuéntame. Contarte por teléfono a qué se dedica en realidad Custonacci es un poco complicado. Solo te diré que te parecerá un individuo interesante. ¿Te gustaría ver con tus propios ojos qué clase de hombre es? Muchísimo. Es metódico, cena siempre en el mismo restaurante, donde por cierto se come de maravilla. Te invito esta noche. ¿Te parece si quedamos a las 8:30 en el bar Libertad? Me parece estupendo. Oye, ¿te molesta si llevo a mi novia? ¿Cómo va a molestarme? Al contrario, así la conozco. Livia se alegró muchísimo de la invitación e hizo buenas migas con lo verde de inmediato. Cuando iban a pie hacia el restaurante, lo verde explicó a Montalbano que, en efecto, en su juventud, Custonacci se había dedicado a medir terrenos. Era competente y todo el mundo lo apreciaba por su honradez y, sobre todo, porque en las negociaciones de compra y venta sabía mantenerse neutral y hacer una valoración imparcial. Luego, un buen día, a Sabato Sutera, conocido mafioso que tenía un asunto pendiente con otro mafioso, Ernesto Pilato, se le ocurrió pedirle a Custonacci que hiciera una especie de arbitraje sobre su disputa. El agrimensor aceptó y cumplió el encargo para satisfacción de ambas partes. Y desde entonces Custonacci se convirtió en mediador. Dictaminaba no sobre terrenos, sino sobre cuestiones delicadas que surgían entre familias mafiosas enfrentadas y que tenían todas las papeletas para acabar a bofetadas. De ese modo, su fama fue creciendo tanto que traspasó los límites de la provincia. Empezaron a llamarlo de todos los rincones de Sicilia. Seguro que fue a Bigata para dirimir una cuestión entre los Sinagra y los Cufaro, concluyó lo verde. Y puede que los Cufaro no quedaran satisfechos y decidiesen quitarlo de en medio. Pensó Montalbano, pero no dijo nada. Por lo visto, lo verde había reservado una mesa justo al lado de la de Custonacci. Cuando llegaron ellos tres, el hombre ya estaba sentado, solo, y esperaba a que le sirvieran el primer plato mirando a los demás clientes. Tendría unos 60 años. Era regordete, de aspecto franco y cordial, con un aire de afabilidad que despertaba confianza en quien tenía delante y ganas de hacerle confidencias. Iba vestido de campesino, con americana y pantalones de franela, pero tenía modales de hombre educado. Respondió al saludo de alguien que acababa de entrar con una sonrisa que le hizo adoptar una expresión entre episcopal y paternal. Se lo veía muy tranquilo.
en su salsa. No, no era en absoluto la actitud de quien acaba de sufrir un intento de asesinato. ¿Va solo? Le preguntó Montalbano a lo verde. ¿Quieres decir si lleva escolta? Sí. No la ha tenido nunca. Y eso confirmó la impresión anterior. El incendio no guardaba relación con Custonaci, quien, por otro lado, acababa de empezar a cenar. Mientras comía, Montalbano no le quitó ojo, y cuando le pareció que el antiguo agrimensor, una vez acabado el postre, estaba preparándose para marcharse, se levantó de golpe y ante la mirada extrañada de lo verde y de Livia, se acercó a su mesa. Disculpe si le molesto. Custonaci no mostró la más mínima sorpresa. En absoluto, comisario Montalbano. ¿Me conoce? Hasta hace un momento solo de vista. Ahora tengo el honor de conocerlo en persona. Tome asiento. Montalbano así lo hizo. Estoy a su entera disposición, dijo Custonaci, dedicándole una sonrisa alentadora. Agradezco su cortesía. La otra noche se encontraba usted en Vigata, cuando el hotel en el que se alojaba... Sí, no fue nada agradable, y quizás habría salido peor parado si la habitación 2 no hubiera estado ocupada. Es la que pido habitualmente. Tiene una salita que me permite recibir a las personas que recurren a mí en un terreno, digamos, neutral. Montalbano se quedó algo desorientado. ¿No le había dicho Chula que la número 2 no estaba ocupada? Sin embargo, delante de Custonaci prefirió disimular. Comprendo, pero ¿por qué dice que habría corrido más peligro en la habitación número 2? Porque está al lado del cuartito donde se declaró el incendio. El humo podría haberme asfixiado mientras dormía. ¿Le han contado que el jefe de bomberos cree que se trató de un incendio intencionado? El comisario no esperaba la respuesta que le dio Custonaci, ni el tono casi indiferente que adoptó. No parece una suposición demasiado infundada. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué? Usted no, doctor Montalbano. Si pensara de otro modo, no se dedicaría a perder el tiempo conmigo. ¿Hablando con usted pierdo el tiempo? Depende de lo que quiera saber de mí. Si es un suponer, lo que le interesa saber es si con ese incendio alguien pretendía matarme, en efecto, está perdiendo el tiempo. ¿Cómo puede estar tan seguro? Por el simple hecho de que mi tarea se resolvió con la máxima satisfacción para ambas partes implicadas. Sonrió. El acuerdo salió perfecto. No había reclamación posible, de ningún tipo. ¿Me explico? Divinamente. Montalbano dio por concluida la conversación e hizo ademán de levantarse, pero Custonaci lo detuvo con un gesto de la mano. ¿Ahora puedo hacerle yo una pregunta? Desde luego. Usted estaba en el hotel cuando bajamos la escalera para salir. Lo vi y lo reconocí, a pesar del humo y la agitación. ¿Recuerda cuántos clientes éramos? 6. Exacto. Yo también recuerdo a 6. Éramos 8 personas en total, contando a Chula y a usted. Hizo una pausa. Había dejado de sonreír. Pero en ese caso, las cuentas no salen. ¿Por qué? Porque si la habitación número 2 estaba ocupada, los clientes tendríamos que haber sido 7. Es cuestión de números, comisario. No se trata de opiniones ni de suposiciones. Usted, que por lo visto llegó en cuanto Chula se puso a gritar, ¿vio salir a alguien de esa habitación? No. Pues yo tampoco. Y eso quiere decir que allí no dormía nadie. ¿Y entonces? Y entonces, ¿por qué me dijo Chula que estaba ocupada? Le advierto que cuando voy a ese hotel pago como todo el mundo, ni siquiera pido descuento. ¿Qué motivo tenía para decirme que no? Yo, comisario, si estuviera en su lugar, buscaría una explicación. La mañana siguiente fue importante por 3 llamadas telefónicas, una hecha y 2 recibidas. Lo primero que hizo Montalbano fue poner al tanto a Faccio de la charla con Custonaci y pedir que llamaran a casa de Chula. No tenía ganas de perder el tiempo con él, así que fue directo al grano.
Anoche, casualmente, conocí en Trapani al señor Custonaci y hablamos del incendio. ¿Por qué le dijo que la habitación número 2 estaba ocupada cuando a mí me aseguró lo contrario? Chula contestó al instante: Es un asunto delicado, comisario. ¿Delicado o no? Primero conteste a mi pregunta. ¿La habitación número 2 estaba ocupada o no? Rotundamente, no, ya se lo dije. Por otro lado, si hubiera habido un cliente dentro y de allí no salió nadie, por lógica los bomberos habrían encontrado un cadáver. ¿Por qué le dijo a Custonaci que estaba ocupada? Comisario, Custonaci ha venido a mi hotel 3 veces en los últimos meses y siempre le he dado la número 2, como me ha pedido. Lo que pasa es que la gente que recibía me daba miedo solo de verla. Total, que esta última vez me pregunté: ¿qué necesidad tengo yo de ver a personas como esas rondando por mi casa? Y se me ocurrió esa excusa. En consecuencia, tuvieron que reunirse donde les diera la gana, pero no delante de mis narices. La explicación tenía sentido, y Montalbano colgó. ¿Cómo se las apañará este hombre para tener siempre una excusa plausible?, se preguntó, y él mismo se contestó: o es de los que nunca se apartan ni un milímetro del buen camino, o es un hijo de puta de campeonato, aunque no tenga pinta. Fazio le contó que, a primera hora, había tenido noticias de Palermo respecto al representante, que se llamaba Pasquale Sanvito. Por lo visto, se trataba de una persona sobre la que no había absolutamente nada que decir. Era un hombre serio, buen ciudadano, respetuoso con la ley, buen padre de familia y se ganaba el pan honradamente. Pensar que hubiesen tratado de matarlo con un incendio no tenía ni pies ni cabeza. Una media hora después, cuando aún estaban hablando, llamó a Fazio, el compañero de Caltanissetta, para ponerlo al tanto de lo que había descubierto del aparejador Guido Lopresti. Pues mira, Fazio, desde el punto de vista profesional, el tal Lopresti es lo que podría decirse irreprochable. Y trabajo no le falta, porque todo el mundo lo aprecia. Y desde el punto de vista personal, ahí la cosa cambia por completo. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un sinvergüenza. Tiene una mujer que es una joya, joven y guapa, pero no le basta. Se ve con 3 mujeres más aquí y con otras 2 o 3 en los pueblos de la zona. Y claro, como las cosas se saben, alguna vez esas 3 mujeres acaban a tortas. Y eso es todo. Una vez concluida la llamada, Montalbano y Fazio se miraron decepcionados. Estaba claro que aquellos sujetos no tenían nada que ver con lo sucedido. Solo quedaba un último cliente, el abogado de Montelusa. ¿De ese señor te encargas tú o me encargo yo?, preguntó el comisario. Ya me encargo yo, dijo Fazio. En ese momento llamaron a la puerta y entró Mimì Augello. Capítulo 4. Uf, qué caras tan largas. ¿Se ha muerto alguien? Estamos en un callejón sin salida con lo del incendio, contestó Fazio. Como el subcomisario quería estar al tanto, Montalbano se lo contó todo. O sea, que solo queda uno de los 6, resumió Augello. Sí, un abogado de Montelusa. ¿Un abogado que vive en Montelusa? Sí. ¿Te has quedado sordo o qué? Es que es raro. ¿Qué pasa? ¿Es que para ti no se puede ser abogado y vivir en Montelusa? Yo no he dicho esa gilipollez. El que lo ha pensado ha sido tú. Yo estoy razonando muy en serio, replicó Mimì ofendido. Bueno, vamos a ver ese gran razonamiento. Me hago una pregunta que es la siguiente. ¿Por qué ese abogado, una vez hecho su trabajo en Vigata, por la noche no vuelve a su casa de Montelusa? Aunque no tenga coche y le toque coger un taxi, gastará mucho menos de lo que cuesta una noche de hotel. Como razonamiento tenía sentido. Eso estaba claro. Quizá tiene un cliente que trabaja todo el día y solo puede verlo a última hora de la noche, aventuró Fazio. No cuadra, respondió Montalbano. Mimì tiene razón. ¿Cómo se llama ese abogado?, preguntó el subcomisario.
Ettore Manganaro, contestó Fazio. ¡Ah! Exclamó Augello. ¿Cómo que ah? ¿Es que lo conoces? De nombre y de vista. Es uno de los mejores penalistas de Montelusa. Tendrá 45 años, es elegante, de buenas maneras, soltero, y eso refuerza mis dudas y hace que me plantee otra pregunta, que sería ¿por qué un hombre que gana lo que quiere se aloja en un hotelucho de cuarta categoría? Y con eso aquí os dejo. Se levantó y se marchó. Seguro que a un penalista como ese Manganaro no deben de faltarle enemigos, comentó Fazio. Tienes que contármelo todo sobre ese hombre, como muy tarde esta noche, le ordenó el comisario. Así que te conviene ir tirando. Sin abrir la boca, también Fazio se marchó. La información que el inspector le presentó a Montalbano era de lo más corriente, con la excepción de dos datos, uno público y el otro privado. El primero era que uno de los clientes del abogado, Totuccio Galinaro, mafioso de la familia Sinagra, había sido condenado a 30 años y había culpado de la sentencia a Manganaro que, en su opinión, estaba conchavado con la acusación, y había jurado públicamente que se lo haría pagar. El segundo era que Manganaro, después de haber convivido 3 años con la hermana de un colega, hacía un mes y sin dar ningún tipo de explicación, la había echado de casa, lo que había provocado una especie de brecha en el gremio de los abogados montelusanos. ¿Tus amigos te han dicho si la amenaza de Galinaro era cosa seria? Sí, jefe, es seria. Pero ¿tú crees que los Sinagra estarían dispuestos a ayudar a Galinaro? Yo creo que no. Yo también. Sin embargo, no pueden impedir que cualquier cabeza loca, un amigo de Galinaro, haga una gilipollez. No podría ser que Manganaro fuera al hotel porque tenía una cita con alguno de los Sinagra y quizá aprovechase la presencia del mediador Custonacci para asegurarse de neutralizar la amenaza de Galinaro. Es posible, sí, claro que siempre queda la pregunta. ¿Para qué prender fuego al hotel? En ese preciso instante, una idea apenas esbozada empezó a darle vueltas por la cabeza al comisario. ¿Y si nos estamos equivocando de medio a medio? ¿En qué sentido? Preguntó Fazio sorprendido. En el modo de llevar el caso. Explíquese mejor. Más que investigar quién estaba en el hotel, quizás sería mejor saber quién no estaba. Fazio lo miró estupefacto. Dottore, con la excepción de 7 personas, incluido el propietario, todo el resto del mundo estaba fuera. ¿Qué quiere que hagamos? Lo que yo digo no es eso. Planteo la hipótesis de que Chula nos haya contado de la misa a la media. Ya no entiendo nada. Trata de seguirme. Chula le dice a Custonacci que la habitación número 2 está ocupada. ¿De acuerdo? De acuerdo. En cambio, a nosotros nos ha dicho que estaba libre. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y si nos hubiera dicho la verdad a los dos? No puede ser. O estaba libre o estaba ocupada. No hay tu tía. Te equivocas. En el momento en que se lo pregunta a Custonacci, la habitación está reservada, pero el cliente aún no ha llegado. Cuando se lo preguntamos nosotros, en cambio, está libre porque el cliente se ha marchado. Pero si Usía, ese cliente no lo vio salir. ¿Tú sabes si la puerta de atrás, la que daba al aparcamiento, estaba siempre abierta o cerrada? Estaba siempre cerrada. Los clientes, para entrar, tenían que llamar al timbre. O sea, que es posible que en cuanto se declaró el incendio, ese cliente misterioso saliera por la puerta de atrás, que por otro lado le quedaba más cerca que la principal. Dottore, su hipótesis no se sostiene. ¿Por qué no? Porque la puerta de atrás, precisamente porque quedaba al lado del cuarto en llamas, estaba impracticable. Me da igual. Quiero seguir avanzando por ese camino. ¿Y cómo? Llama a los 6 clientes y que te digan por este orden qué día se registraron en el hotel, a qué hora volvieron la noche del siniestro y si hubo algo, por mínimo que fuera, que llegaran a ver o oír poco antes de que comenzase el incendio. Unas 2 horas después, Montalbano ya tenía las respuestas. Concienzudo,
Fazio lo había anotado todo. El papel que dejó encima del escritorio decía: 1. Ignacio Scuderi, mecánico. Llegó 2 días antes del incendio. Volvió al hotel a las 10:30. No vio ni oyó nada raro. 2. Filippo Nuara, comerciante de cereales. Llegó el día antes. Volvió a las 10. No vio ni oyó nada. 3. Saverio Custonacci, mediador. Llegó a las 9 de la mañana del mismo día y salió al cabo de media hora. Volvió a las 11 y se acostó enseguida. No oyó ni vio nada. 4. Pascuale Sambito, representante. Llegó 3 días antes. Volvió hacia las 10. No oyó ni vio nada. 5. Ettore Manganaro, abogado. Llegó la misma noche de los hechos hacia las 11:30. Aunque en el momento del incendio estaba despierto y ni siquiera se había desnudado, no vio ni oyó nada. 6. Guido Lopresti, aparejador. Llegó el día antes. Volvió al hotel hacia las 11:30. ¿Qué significan estos 3 asteriscos?, preguntó Montalbano. Significan que el aparejador me ha dicho un montón de cosas que no eran fáciles de escribir. Dímelas de viva voz. Bueno, pues asegura que cuando volvió al hotel a las 11:30 quería pedirle a Chula que lo despertaran a las 6 de la mañana, pero que tuvo que esperar sus buenos 5 minutos, puesto que el dueño estaba cuchicheando con el abogado Manganaro, al que Lopresti conocía de vista, y que debía de haber llegado poco antes porque aún llevaba el maletín en la mano. Luego Manganaro se fue a su habitación y por fin, después de hablar con Chula, Lopresti también se retiró. No me parece a mí muy... Espere, que ahora viene lo bueno. La habitación del aparejador queda justo encima de la sala de estar de la habitación número 2. Lopresti acababa de desnudarse, así que faltaban unos 10 minutos para las 12, cuando oyó que un coche entraba en el aparcamiento y al cabo de un momento sonaba el timbre de la puerta de atrás. No le cupo duda de que se trataba de un cliente. No había pasado ni un cuarto de hora cuando oyó que la ventana de la sala de estar de la 2 se abría violentamente y casi de inmediato Chula gritaba: ¡Fuego! Montalbano se dio un manotazo en la frente. ¡La ventana! ¿Qué quiere decir? Que el cliente que ocupó la habitación número 2 durante pocos minutos salió por la ventana. Ahora lo tengo todo claro. Pues acláremelo también a mí. Luego, antes quiero que me digas una cosa fundamental. ¿Qué relación hay o ha habido entre Chula y Manganaro? Tengo que saberlo como máximo dentro de una hora. Andando. Fazio batió un récord. Al cabo de 1 hora y cuarto estaba de vuelta. Hacía 20 años, el hermano pequeño de Chula, Agostino, había sido acusado de haber participado en un robo a mano armada, durante el cual había muerto una persona. Agostino siempre había dicho que era inocente, y el abogado Manganaro, que por entonces estaba empezando, había conseguido que lo absolvieran de todos los cargos, lo que le había granjeado la gratitud de Chula. «Ve a buscarlo y tráemelo». «¿A quién?» «A Chula». El propietario del hotel estaba tranquilo y sereno, como de costumbre. «Escúcheme bien», dijo Montalbano. «Voy a contarle cómo pasó todo, en mi opinión. El día del incendio, por la mañana, recibe usted una llamada del abogado Manganaro, que tiene que reunirse con un fugitivo con las máximas precauciones. Así pues, reserva la habitación número 2 para el fugitivo y otra en el primer piso para el abogado. A las 11:30 de la noche, llega Manganaro con su coche y probablemente le avisa de que el fugitivo va a presentarse poco después, también en coche, y que llamará a la puerta de atrás. Todo sucede según lo previsto. Sin embargo, el abogado no llega a ver al fugitivo porque se declara el incendio. Usted se precipita hacia la habitación número 2 y lo hace salir por la ventana de la sala de estar. El que provoca el incendio es alguien que no quiere que tenga lugar el encuentro. ¿Hasta aquí me sigue bien? Perfectamente. ¿Comprende que puedo mandarlo a la cárcel por un par de acusaciones serias? Lo comprendo, pero... ¿me permite que le cuente una historia que, discúlpeme, me gusta más que la suya?
un hotelero recibe la llamada de un abogado al que tiene un inmenso aprecio. Hace un mes el abogado se ha enamorado como un loco de una mujer que está separada, pero cuyo exmarido sigue teniendo muchísimos celos. Esa noche, por fin, los dos tienen la posibilidad de estar juntos por primera vez. Por eso el hotelero deja libre la habitación número 2. Llega el abogado, habla con el hotelero y se va a su cuarto. Al cabo de 5 minutos, llaman a la puerta de atrás. El hotelero abre. Es la mujer. El hotelero cierra y la acompaña a su habitación. La señora está nerviosa, quiere una botella de agua y un vaso. El hotelero va a buscárselos. Al volver, ella le dice que no sale agua del grifo del lavabo. Mientras el hotelero se esfuerza por arreglarlo, la mujer entra en el baño y comenta que se nota un fuerte olor a quemado. El hotelero sale de la habitación y ve que el cuarto de la ropa blanca está ardiendo y que un extintor no serviría de nada. Entonces hace salir a la señora por la ventana y empieza a dar voces. ¿Qué le parece? Que su historia es mejor que la mía, tiene razón. Entonces, según usted, el que provocó el incendio fue el ex marido de la señora en cuestión. También según el abogado, que de hecho fue a hablar con él. Dice que estaba desesperado. Siguió a su mujer y cuando comprendió que iba a encontrarse con el abogado, perdió la cabeza. Llevaba un periódico en una bolsa de mano. Le pegó fuego y lo tiró dentro del cuartito. Está dispuesto a pagar los daños, lo que haga falta. Fue un momento de locura. Es un hombre de bien. No comprendió que podía provocar una desgracia. Solo quería impedir aquel encuentro. El abogado no va a denunciarlo y yo tampoco. ¿Qué podemos hacer, comisario? Por primera vez en su vida, Montalbano no supo qué contestar.